¿Qué tal? Buenos días. Son las 11:08 en Canarias. Empezamos en directo una nueva edición de Atlántico Noticias y les contamos que mañana a esta misma hora, a las 11:08 aproximadamente, estará empezando esa sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de una nueva legislatura. Habrá pasado más de un mes y medio desde el rechazo del Congreso a la candidatura de Núñez Feijóo y casi 4 meses desde las elecciones del pasado 23 de julio. Y habrá pasado también apenas 40 horas desde el registro de la futura ley de amnistía ahí en el Congreso. Impecable desde el punto de vista constitucional. Responde a unos intereses más bien particulares. Y el derecho de gracia incluye tanto el indulto como la amnistía. El Gobierno insiste en que el texto está dentro de los límites de la Constitución. Ya sabemos que podría amnistiar a más de 300 independentistas y también a unos 70 policías. Abre además la posibilidad de que Puigdemont deje de ser un prófugo de la justicia española como lo es desde el año 2017 y la proposición de ley apunta a que a los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que también las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de 2 meses. Mientras en las calles siguen las protestas nocturnas, 11 días llevan concentrándose los manifestantes en los alrededores de la sede del PSOE en Madrid. Bueno, hace unos minutos el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado esa querella que anunció ayer en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez tras la presentación de esa ley de amnistía por parte del PSOE. Ayer por la tarde en el Congreso, Vox reclama la paralización cautelar incluso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez que está prevista para dentro de 24 horas. Mientras los socialistas hablan de un texto plenamente constitucional. Será tramitada por la vía de urgencia. La proposición de ley para la amnistía fue presentada únicamente por el PSOE, aunque consensuada con Junts. Tenemos un amplio consenso con esta ley, que esta ley va a contar con 178 votos. 178 votos porque falta el de Coalición Canaria, que sería el voto 179 para la investidura. El objetivo de la ley es la normalización política en Cataluña. El primero de sus 16 artículos establece que se amnistía la responsabilidad penal, administrativa o contable durante el proceso independentista catalán entre noviembre de 2014 y octubre de 2017. No va de acuerdo con nuestra Constitución, porque si no lo hubiera incluido en la Constitución, se hubiera incluido en la amnistía. No se incluyó a conciencia. En cuanto a las funciones que desarrolla el jefe del Estado, que es el ejercicio de la facultad del derecho de gracia, conforme a lo que viene establecido en una ley. Y el derecho de gracia incluye tanto el indulto como la amnistía. Responde a unos intereses más bien particulares y rompe el principio de igualdad entre todos los españoles. El texto no alude al lawfare, el uso político de la justicia, uno de los puntos más polémicos entre el sector judicial. Inadmisible de todo punto de vista que se entienda que el Código Penal del 95 incluyó delitos políticos o que en este país se haya perseguido a nadie por su ideología política. En España existe, gracias a Dios, desde el 78 un Estado democrático y de derecho en el que existe división de poderes. En su artículo número 10, la proposición de ley determina que la aplicación de la amnistía se hará con carácter preferente y urgente en el plazo máximo de 2 meses. Muchísimas gracias. Ahí hemos visto algunos de sus artículos. Vamos a analizar casi punto por punto el contenido de ese texto. Lidia Rodríguez Fuentes, uno de sus artículos dice expresamente que van a quedar sin efecto las órdenes de busca y captura. Sí, efectivamente. La ley de la amnistía abriría, por ejemplo, la vuelta al país de Carles Puigdemont. Quedarían sin efecto las órdenes de busca y captura y también de ingreso en prisión de aquellas personas que tuvieron que salir por el proceso hace ya 5 años. Así se ha establecido en el artículo 4.3 de esa proposición de ley presentada en la tarde de ayer en el Congreso. Además, en el caso de líderes como Oriol Junqueras, que goza ahora de ese indulto, sí que tiene una sentencia en firme, ¿va a quedar liberado Junqueras como Puigdemont? En el caso de Oriol Junqueras la situación es ligeramente diferente porque aquí en España él sí que fue sentenciado, fue condenado por los mismos delitos que Puigdemont, que serían desobediencia y malversación. Pero en el caso de Junqueras tendría que seguir estando inhabilitado al menos 2 meses más, que es el plazo que necesita el Tribunal Supremo para revisar esa sentencia condenatoria. En la actualidad Junqueras está condenado a inhabilitación hasta 2031, con lo cual su futuro
al menos su futuro político, Antonio, estaría en manos del alto tribunal. Curioso que en el caso de Oriol Junqueras, que se quedó en España, fue condenado y no tiene esa amnistía tan favorable como Puigdemont, que es un prófugo de la justicia. Al volver, como no tiene condena, sí que podría tener una reinserción en la vida política más rápida que la de Junqueras. Bueno, y el texto fue presentado ayer por el Grupo Socialista, finalmente en solitario en el Congreso, aunque se esperaba el apoyo de los grupos que han dado el sí a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que precisamente Junts y el PSOE pactaron que la única firma que iba a aparecer era la del PSOE. Ellos lo presentaron en la tarde de ayer y el resto de grupos se quedaron un poco a la espera de ver qué es lo que pasaba. El caso es que una vez presentado ya en el Congreso esa proposición de ley, sigue el guión ya preestablecido. Y ese guión, Antonio, nos ubica en el día de mañana, que es cuando será la primera jornada del pleno de investidura. Gracias, Lidia. Vamos a seguir analizando este asunto con Javier Martín Merchán, que es politólogo y también profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, profesor, hay quien dice que esto es un episodio político más, que en unos meses estará olvidado, y hay quien afirma que esta ley, esta investidura, supone un episodio crítico e histórico en la democracia española. ¿Qué piensa usted? Realmente no deja de ser un episodio político, pero en esta ocasión es uno de los más trascendentales, probablemente me atrevería a decir incluso desde la transición española, ¿no? Estamos hablando de una amnistía que no tiene precedentes, no los hay en el periodo democrático en España, y se trata sobre todo de, y esto también hay que remarcarlo, de un partido de Estado, el Partido Socialista, asumiendo, y lo hemos visto ayer en la propia ley en la propia redacción de la ley de amnistía, el relato que hasta ahora era de una parte pequeña de la población española, que eran los partidos independentistas en el relato procesista, en definitiva, ¿no? Entonces, podemos entrar ahora en detalles, ¿no? Lawfare, no lawfare, qué implica esta ley de amnistía. Pero resumiendo muchísimo la cuestión, y este es el fondo, y lo oía antes en los comentarios que hacía brevemente, a todas luces supone un quebrantamiento, en última instancia, del artículo 14 de la Constitución española, que es la igualdad de los españoles ante la ley por cualquier tipo de razones: raza, sexo, religión y, sobre todo, nacimiento, nacionalidad. Es verdad que la Constitución no habla particularmente del concepto de amnistía, sí prohíbe los indultos colectivos, que lo mencionabais antes también. Se puede incluso también hablar de hasta qué punto esta ley de amnistía supone una injerencia del poder legislativo sobre el judicial, pero es que en última instancia, y repito, esta es la cuestión de fondo, estamos hablando de no solo perdonar las consecuencias penales de los delitos asociados a malversación, desobediencia al constitucional, desórdenes públicos, etc., sino que estamos olvidando todos esos delitos para una parte de la población por una cuestión muy concreta, que es que esa parte de la población, esa élite político comisionadora de esos delitos, tiene 7 votos en el Parlamento que necesita, en este caso, el futurible presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser investido presidente del Gobierno. Pero esto ya ocurrió una vez. Ya hubo una ley de amnistía en España que también favoreció no a todos los españoles por igual, sino a una parte de la población. ¿En qué se diferencia esta ley de la anterior? La ley de 1977, que, por cierto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, se habla en el preámbulo de que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la amnistía, ¿no? Y en uno de esos argumentos, porque hay varios y podemos entrar en ello, es que el Tribunal Constitucional en ningún momento consolida la inconstitucional o declara inconstitucional la ley de amnistía de 1977. Es cierto, pero realmente el Tribunal Constitucional, primero, no puede declarar la inconstitucionalidad de 1977 porque estamos hablando de una ley preconstitucional, es decir, previa al propio redactado constitucional. Estamos hablando también de una ley muy particular en el tiempo, es decir, estamos hablando de un momento de transición y, de hecho, así son. Los especialistas en derecho comparado insisten mucho en esta cuestión particular. Las amnistías son
regímenes muy concretos para periodos de transición generalmente democrática, de un periodo de dictadura o autocracia, de poca libertad, etcétera, a un periodo democrático. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, precisamente al hilo de esto que comentaba, es que otra de las cuestiones que se mencionan en el preámbulo, precisamente para argumentar que esta ley de amnistía sí tiene la constitucionalidad necesaria, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 147/1986, que dice expresamente, y concretamente el texto afirma taxativamente que no hay restricción constitucional a una ley de amnistía, ¿no? También basándose en la no inconstitucionalidad de la de 1977. Bueno, realmente aquella sentencia decía que no había restricción constitucional directa, no a una posible amnistía, no a una figura de la amnistía como tal, sino a una ley muy concreta, que era la 1/1984, que hablaba sobre ciertas condicionantes de la ley de amnistía del 77, concretamente de la no prescripción, de los efectos jurídico-laborales de la ley de amnistía del 77. Es decir, no hablamos de la figura de la amnistía como tal, sino de algunos efectos, en ese caso jurídico-laborales, la prescripción de los tales, de la de 1977. Entonces, no tenemos verdaderamente, no podemos comparar por tempos la amnistía del 77 de transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático con la amnistía que a todas luces se aprobará ahora en el Parlamento, en tanto cuanto el momento no es nada excepcional, todo lo contrario. Aprobar esa amnistía de alguna manera sería declarar ese momento del 17, o como dice la amnistía, del 12 al 2023, sí, relativamente excepcional. Claro. Y verdaderamente no ha habido un momento democráticamente excepcional en los últimos 10 años de democracia en España. Y por último, y le pido brevedad porque nos estamos quedando sin tiempo, pero usted ha mencionado el lawfare. Yo me imagino que la no inclusión de ese término en el texto que hemos conocido pues supondrá en cierto modo un alivio para los juristas. Lo que sí me gustaría preguntarle es si esta ley, si esta proposición de ley quebranta esa separación de poderes entre el poder legislativo y el judicial, a su juicio. Bueno, es verdad que el lawfare es la clave de bóveda para cualquier jurista, ¿no? Porque si verdaderamente existieran comisiones parlamentarias en las que políticos fiscalizaran la labor de los jueces precisamente para garantizar la definición de los casos donde esos mismos políticos tienen impunidad, a todas luces estaríamos hablando de una injerencia del legislativo en el judicial. En este caso no se habla de este tipo de comisiones. Lo que sí que está claro a todas luces, como mencionaba antes, es que la propia ley de amnistía en sí, al ser aprobada por las Cortes Generales y, por tanto, fruto de la soberanía popular, según dice el propio preámbulo, inmiscuirse, ¿no? y amnistiar y perdonar las penas asociadas a sentencias en firme de los tribunales y del poder jurídico, de alguna manera sí que injerencia en ese sentido, y de alguna manera no hay y esto es importante entenderlo, no hay ninguna cláusula que niegue taxativamente esto que acabo de decir. Lo que sí que hay es una justificación o una legitimación indirecta de esa injerencia, que es lo que en el preámbulo se habla de interés general, ¿no? Ese es otro tema, que hasta qué punto verdaderamente hablamos de interés general o de simplemente necesidad convenida o estratégica o parlamentaria coyuntural. Pero no hay tanto una negación taxativa como una legitimación. Necesidad convenida seguro que hay, porque efectivamente Pedro Sánchez necesita los votos de Junts, pero también se habla de esa convivencia entre españoles, que es lo que justifica quizás esa necesidad general. Javier Martín, le agradezco mucho, profesor, que haya estado con nosotros esta mañana. Seguiremos seguramente las próximas semanas hablando de esto, porque ahora empieza ese trámite parlamentario también en el Senado, que va a ser largo. Gracias, buen día.
Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, salimos de España y hablamos de la crisis de gobierno con cambios en las carteras de Interior y Exteriores en el Reino Unido. El primer ministro, Rishi Sunak, ha echado mano de un viejo conocido de la política local, David Cameron, titular del 10 de Downing Street durante 6 años, y vuelve a la política activa ahora. Cambio en cascada en el gobierno británico en crisis continua desde el Brexit. El primer ministro Rishi Sunak no ha transigido con las críticas de la ya exministra Suella Braverman a la policía ante la manifestación pro-palestina del pasado fin de semana, y en donde además animó a organizaciones neonazis y fascistas a presentarse en la convocatoria. Fin a la derecha más radical del gobierno y sustitución en Interior por James Cleverly, que deja Exteriores. Cleverly se ha comprometido a detener los barcos de la inmigración ilegal, pero también ha asegurado que el Reino Unido es un lugar seguro. Sunak le ha agradecido el trabajo a Cleverly en Exteriores y asegura que tendrá el mismo vigor en Interior. La cartera que deja Cleverly la recoge David Cameron, más moderado, como demostró entre 2010 y 2016, cuando fue primer ministro y convocó el referéndum por el Brexit, por el que hizo campaña en contra, perdió y presentó su dimisión. David Cameron agradeció la llamada de Rishi Sunak y ya trabaja en los desafíos del conflicto de Medio Oriente y de Ucrania. El Ejecutivo británico espera que estos cambios faciliten la vuelta a la normalidad en un país convulso en los últimos años. Bueno, pues también allí esa persona que ven, el rey Carlos III en el Reino Unido, se encuentra de celebración. Hoy cumple 75 años en los que ha sido monarca los últimos 14 meses. La celebración tendrá lugar en la residencia de Clarence House, a la que no acudirá su hijo Henry ni su nuera Meghan Markle, que han rechazado la invitación. Ya saben que se encuentran en Estados Unidos. Las ausencias previstas por los organizadores no van a restar esa celebración del monarca en su 75 cumpleaños. Volvemos aquí a España, donde el gobierno negocia para evacuar a todos los palestinos con pasaporte español que siguen en Gaza. Ayer 40 españoles abandonaron la franja rumbo al Cairo, la capital de Egipto, desde donde se espera la repatriación definitiva hacia suelo español, y para hoy está previsto que salga otro contingente con 80 personas más. Serían 120 de las más de 150 que se encontraban atrapadas sin poder atravesar el paso de Rafah. La idea del gobierno es repatriarlos en los próximos días en un avión del ejército rumbo definitivamente a España. Hemos trabajado desde el primer minuto para que españoles, hispanopalestinos, familiares de todos ellos puedan abandonar Gaza y regresar a España, y desde luego no vamos a cejar hasta que el último de ellos que desea salir lo pueda hacer. La mayoría de esas personas con pasaporte español ha pasado prácticamente 40 días atrapadas en la franja. La vida allí es difícil incluso para los periodistas que tratan de informar bajo el sonido de las bombas. Ahí ven cómo esta periodista libanesa fue sorprendida por una ráfaga de misiles mientras informaba sobre una escalada de hostilidades transfronterizas entre las fuerzas israelíes y el grupo de Hezbollah, respaldado por Irán, en la frontera entre Israel y el Líbano. Afortunadamente todo el equipo resultó ileso. El ejército israelí no ha confirmado los ataques. Hoy se cumplen 39 días de guerra en Gaza y el asedio de los hospitales no cesa. En el caso de Al-Shifa, donde Israel se ha comprometido a llevar incubadoras, la vida de 30 bebés prematuros pende de un hilo. Joe Biden, el presidente estadounidense, ha vuelto a pedirle a Netanyahu, el primer ministro israelí, protección para los centros sanitarios, pero el líder de Israel justifica diciendo que son escudos humanos. Sobre el terreno, las tropas hebreas siguen tomando el control del norte de la franja. La situación en la franja es insostenible. Los hospitales han vuelto a ser un día más objetivo de los bombardeos. 20 de los 30 que hay en Gaza están inoperativos por falta de combustible, aunque no es lo único que escasea. Este cirujano de Cruz Roja alerta de que además se han quedado sin sangre para las transfusiones. Los heridos se acumulan en los pasillos y jamás cifra el número de muertos en 11.200. Más de la mitad son menores. El ejército de Israel se defiende.
Y publica este vídeo en el que exhibe el arsenal de armas que supuestamente guardaban los milicianos bajo el hospital infantil de Rantisi. Este soldado asegura que Hamás utiliza los túneles subterráneos para retener a los rehenes. Una justificación que no parece convencer a su principal aliado. Estados Unidos pide a Israel que contenga los ataques, pero Netanyahu, lejos de escucharlo, arenga los suyos. Esto es una guerra hasta el final, les ha trasladado en su última visita. La ofensiva del ejército se centra en el norte, donde las tropas hebreas dicen seguir ganando terreno a Hamás. Y a pocos metros de las líneas de combate, miles de gazatíes tratan de huir desesperadamente hacia el sur. Unos en silla de ruedas, otros en carros tirados por caballos y la mayoría a pie. En el paso de Rafah, la ayuda se ralentiza. En esta ocasión, según explica este funcionario de Naciones Unidas, por la falta de combustible para los camiones. Israel sigue estrechando el cerco sobre Gaza y asegura que su aviación ha bombardeado, como en estas imágenes que estamos viendo, 200 objetivos de Hamás. Las bombas están, como muestran estas imágenes difundidas por el ejército israelí, no discriminan. Ahí están viendo cómo cae presumiblemente sobre un objetivo de Hamás, sobre un edificio, pero a su alrededor hay edificios probablemente habitados por civiles que también salen perjudicados. También hay centros sanitarios, también hay mezquitas. Cualquier objetivo es válido para el ejército israelí, con la justificación de que debajo, escondido, hay munición de Hamás o incluso líderes de Hamás. Israel acusa a Hamás precisamente de utilizar esos edificios como escudos humanos. Y mientras la ayuda sigue llegando a cuentagotas, cientos de camiones esperan su turno en el paso de Rafah, ya saben, esa frontera entre Egipto y la Franja, a la vez que las asistencias también han empezado a llegar por aire. Jordania ha difundido estas imágenes que están viendo de sus fuerzas aéreas lanzando suministros básicos sobre el hospital de campaña jordano instalado en la Franja de Gaza. Y vive, como saben, una grave crisis humanitaria como consecuencia de ese bloqueo y de los ataques por parte del ejército de Israel. Por su parte, los residentes en el sur de Gaza cocinan miles de comidas para los palestinos. Fíjense en estas imágenes de esas personas ahí atrapadas y que dice las informaciones desde la Franja que están siendo bombardeados por el ejército israelí, mientras, como decíamos, el ejército jordano envía ayuda desde el aire. Bueno, ese es el silencio y las banderas a media asta que han recordado este lunes a los más de 100 trabajadores de Naciones Unidas caídos durante los bombardeos israelíes mientras socorrían a los civiles palestinos. Se trata de la mayor pérdida de vidas que sufre la organización en sus 78 años de historia. Y hablamos ahora de la guerra de Ucrania porque las tropas rusas atacaron con artillería un vehículo civil en las afueras de Jersón. Una persona murió y otras dos resultaron heridas, incluida este bebé que ven en la pantalla, que tiene apenas meses y que sufrió heridas en la cabeza. Vemos este vídeo mientras su madre traslada de urgencia al bebé hasta un hospital, subida en una ambulancia. Sentada sobre la mujer, como veían, iba este bebé afectado. El abuelo de la niña falleció en el ataque y su madre también está herida de gravedad. Y ya se ha inaugurado en Rumanía el centro que va a entrenar a los pilotos ucranianos con aviones F-16 que se usarán en la defensa contra la invasión rusa de este país. También adiestran a pilotos de otros países, miembros de la OTAN o con vínculos con la Alianza Atlántica. Los primeros alumnos de este centro europeo son 7 pilotos romanos y se espera que a principios de año lleguen los aeronautas ucranianos. El gobierno de Zelensky ha buscado activamente aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que les ayuden a contrarrestar esa superioridad rusa en el flanco aéreo. Y hoy hemos conocido los datos del IPC referidos al pasado mes de octubre. La inflación general en toda España es del 3,5%. Es lo que ha subido el precio de los alimentos, el precio en general de toda la vida en un año. Aquí en Canarias el incremento es algo mayor, es del 4,3% y en ninguno de los dos casos ha subido respecto al mes anterior. Si nos fijamos solo en la inflación de los alimentos, las cifras empeoran. Es del 9,5% en todo el país con respecto a hace un año, pero el dato es mayor aquí en Canarias, donde respecto a octubre del año 22 la inflación ha subido un 12,5%. Legumbres, fruta, leche, carne
o huevos. También el aceite subieron de precio, pero menos que en octubre del año pasado. Bueno, sepan que el aceite ha subido desde 2021 un 150%. Cada litro de aceite, que antes pagamos, por ejemplo, €1 por una cantidad de aceite, ahora pagamos €2,50 por cada una de esas cantidades. Un 150% desde 2021. Vamos unos minutos a la publicidad y enseguida volvemos con otros temas aquí en Atlántico Noticias. Son las 11:38, seguimos en directo en Atlántico Noticias y precisamente vamos a cruzar ese océano, el océano Atlántico, para hablar del canal de Panamá, que va a reducir a menos de la mitad los tránsitos diarios a partir del próximo mes de febrero. Las autoridades han explicado que pasarán de 31 a solo 18 buques diarios en 8 tránsitos. Es lo que llevamos de año. Ha llovido un 41% menos de lo habitual en esa zona del mundo, lo que hace descender el lago Gatún a niveles sin precedentes para esta época. Tras varios meses de sequía, esta decisión podría amenazar la logística básica del comercio mundial y encarecer aún más el precio de los productos. Bueno, es una falta de precipitaciones que afecta de manera directa a una infraestructura a la que yo diría que nos habíamos acostumbrado, básica para el comercio mundial. Vamos a saludar a Richard Morales, que es economista y profesor de la Universidad de Panamá. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hacemos ese viaje hasta Panamá, gracias por atendernos tan temprano. Bueno, digo yo que nos hemos acostumbrado a algo que ha facilitado la vida de buena parte del planeta, una infraestructura que fue todo un hito y sigue siendo para la ingeniería humana, pero que se ve afectada por los designios de la naturaleza. ¿Es tan grave el problema? Sí, efectivamente, es un problema severo. La reducción de las lluvias afecta significativamente al Canal de Panamá. El Canal de Panamá opera mediante el agua, mediante un sistema de esclusas, y esa agua proviene principalmente de dos lagos artificiales, el lago Gatún, que en su momento fue el lago artificial más grande del mundo, y el lago Alajuela. La falta de lluvias, de precipitación, obliga a reducir el calado de los buques que pueden transitar por el canal, es decir, qué tanta carga pueden llevar esos buques. Deben aligerar la carga para poder transitar sobre un nivel menor de agua. Y eso altera las rutas de las cadenas de valor alrededor del mundo, las cadenas de suministro, particularmente desde la principal ruta de Panamá, que es la que conecta la costa este de Estados Unidos con los mercados en China. Y esto hace que inevitablemente aproximadamente 5% del comercio mundial que pasa por el Canal de Panamá termine afectado. Puede llevar a reducciones, a demoras, porque a fin de cuentas el principal beneficio del canal para el comercio mundial tiende a ser la reducción del tiempo de transporte de las mercancías, una reducción que tiene implicaciones fuertes tanto para los productores, los comerciantes y para todos aquellos ubicados en las cadenas logísticas. Usted habla de la reducción, la interrupción quizás de ese flujo que va desde la costa este de Estados Unidos, hace ese giro por el Océano Atlántico, se introduce en el Canal de Panamá y sigue su camino hacia China. ¿En qué lo vamos a notar en general, por ejemplo, en Europa? Bueno, se pudiera notar con el encarecimiento de determinados productos que al tener que pagar costos mayores de transporte, en la medida opten por alternativas, pudiera haberse visto en un aumento del costo o incluso en una reducción del suministro de determinados bienes. Es decir, que las demoras en el transporte provoquen de esa falta de suministro, ¿no? Algo parecido a lo que se dio guardando las proporciones, efectivamente, porque esto tampoco es algo que de golpe se va a sentir, sino gradualmente, progresivamente, se pudiera ver en esas disrupciones de las cadenas de producción. Esto en parte
Esto en parte afecta un fenómeno que ya se estaba dando, ¿no? Que es todo esto de lo que le vienen a llamar el friendshoring o nearshoring, donde ante el conflicto creciente entre Estados Unidos y China hay un intento de alterar esas cadenas de valor a nivel global. Así que esto de alguna forma agudiza ese fenómeno e impacta a Europa en la medida que Europa está, pudiéramos decir, en medio de ese conflicto. Claro, porque llegan productos aquí a Europa desde las diferentes vías, ¿no? También llega desde China, por tanto lo que tarda en llegar a China o llegue en menor cuantía también va a afectar a esta parte del mundo. Hablando de parte del mundo, hablando del comercio internacional, bueno, ha habido avances desde que se creó el Canal de Panamá en el transporte por diferentes vías. ¿Cuánto seguimos dependiendo en todo el mundo de ese paso entre dos continentes, entre América del Sur y América del Norte? Sigue siendo uno de los pasos vitales, pero aunque es un paso que ha tenido que modernizarse. El canal fue ampliado en el 2015-16 para que puedan caber buques de mucho mayor tamaño, los llamados post-Panamax. Y en parte esto obedece a los cambios que se dieron en el transporte marítimo internacional, particularmente a partir de la crisis del canal de Suez, que se dio en los 70, lo que obliga al transporte internacional a cambiar las dimensiones de sus buques, a poder mover una mayor cantidad de carga. También tiene que ver con la revolución de los contenedores, la introducción de los contenedores en la industria marítima. Pudiéramos estar ante un fenómeno parecido, es decir, que ante esta alteración que se está dando o afectación al Canal de Panamá, porque lo que sucede en el Canal de Panamá afecta a toda la industria marítima, a sus patrones de construcción, a sus rutas. Este cambio en el Canal de Panamá, que tiene que ver con el cambio climático, inevitablemente pudiera terminar teniendo repercusiones mayores sobre la industria marítima como un todo, al igual que la propia geopolítica y los conflictos geopolíticos. Así que las repercusiones de lo que sucede en el Canal de Panamá pudiera terminar afectando la forma como se organizan las cadenas de valor como un todo, y posiblemente hasta la introducción de nuevas tecnologías. Y esto, sin duda, nuevas tecnologías en el transporte, y esto sin duda es una señal de alarma para Panamá. Pues Richard Morales, le agradecemos la presencia en Atlántico Noticias esta mañana. Gracias. La orden, muchas gracias. Saludos. Y de Panamá nos vamos corriendo hasta el plató de Ponte al Día con Wendy Fuentes, Pedro Machín, que nos adelanta los contenidos de ese programa para dentro de unos minutos, para las 12. Cuéntenos, compañeros. A puntito ya de empezar. Antonio. Buenos días, Antonio. Bueno, cerquita, Panamá, Ponte al Día, ahí está la cosa. Bueno, nosotros comenzamos, y atentos en casa a esta cifra que les vamos a dar a continuación. Hasta 100.000 euros de multas a lo que se pueden enfrentar por dejar la basura fuera de los contenedores en Santa Cruz de Tenerife. Es la medida que estudia el consistorio. Vamos a abordarla, vamos a preguntar a los vecinos qué les parece, y también vamos a profundizar en los riesgos que entrañan el vivir rodeados de basura. Así es, más cosas. Además, este 14 de noviembre está marcado en el calendario como el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica con una alta prevalencia en nuestro archipiélago. De hecho, lideramos esos números a nivel nacional. Vamos a conocer cómo se realiza la prueba para detectar esta enfermedad, y además también vamos a poner el foco en un medicamento, el Ozempic. Se trata de un fármaco que está destinado a esas personas diabéticas, pero que también se está utilizando para perder peso. No pierdan detalle. De lleno ya estamos en campaña navideña. Los más pequeños de la casa ya comienzan a escribir esa carta a los Reyes Magos, y según un estudio reciente, 3 de cada 4 familias optarán por los juguetes de los supermercados. Nosotros nos acercaremos hasta estos supermercados para saber cómo se preparan, y también vamos a hablarles de alguna que otra iniciativa solidaria para que ningún pequeño en Canarias se quede sin su juguete. Y uno de nuestros temas centrales es el sinhogarismo, la cantidad de personas que viven sin hogar en Canarias. 947 están censadas, pero podría haber muchísimas más. Vamos a analizar los factores que contribuyen a que nuestro archipiélago registre esas cifras, pero todo esto será enseguida, como siempre, a las 12 en punto aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora les vemos. Bueno, y hablamos de ciencia y de la tecnología satelital más avanzada que podría recalar aquí en Canarias. Se habla de una gran noticia, de una inversión histórica para las islas atraída por los beneficios de la zona SEC, la zona especial canaria, con una red de más de 100 satélites llamada Vitelsat,
que compite, escuchen bien, con la empresa Starlink, la del mismísimo magnate Elon Musk. ¿Beneficios para Canarias? Pues aparte de atraer esa inversión que hemos mencionado y la previsible creación de puestos de trabajo específicos, la red va a mejorar, dicen los que conocen del tema, el sistema de comunicaciones de Canarias, colocando al archipiélago además en la vanguardia de la industria aeroespacial. Vamos a saludar a José Luis García, que es presidente del Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de poder estar aquí. Lo mismo digo. Bueno, es verdad que una de esas redes de satélites más importantes del mundo va a operar aquí, en Canarias. Pues todo apunta a ello, evidentemente. La Zona Especial Canarias, como siempre, ha hecho un trabajo de atracción, de inversión verdaderamente extraordinario. Y bueno, pues Canarias es que tiene una posición estratégica perfecta para que estas empresas se instalen aquí. No se olviden que hace 60 años que la NASA instaló en Maspalomas la estación de seguimiento espacial. Claro, esa estación que además fue clave en las misiones Apolo en esa época del siglo XX. Dicen que también esta red va a mejorar el sistema de comunicaciones de Canarias, o sea que nosotros mismos también nos vamos a ver beneficiados, ¿no? Absolutamente, pues podremos tener internet de banda ancha o muy ancha en cualquier barco, grande o pequeño o en el fondo de un barranco. Pero lo más importante de todo esto es que la inmensidad de África, en cualquier punto de África podrá tener acceso a la red, porque hoy en día si no tenemos acceso a la red no existimos. Y además está los drones, la robótica aérea, todo esto se gestiona mediante satélites y por tanto pues es todo un cúmulo, ¿no?, que se va a poder conectar. Podemos hablar de plazos ya para saber cuándo tendremos quizás esa red de satélites, de más de 100 satélites operando alrededor de Canarias y centradas, controladas desde el archipiélago. Pues mira, de entrada estos satélites hay que fabricarlos y bueno, los planes concretamente de las empresas pues están terminando de fraguarse. Te puedo decir que en el INTA Maspalomas, antes de Beatlesat, ya se ha instalado otra empresa de un proyecto denominado OneWeb de cobertura global, y estos gestionan 648 satélites y se han instalado hace unos pocos meses, ¿no? Y quedan todavía que lanzarse los satélites de Amazon y otros proyectos más. Es decir, vamos a tener conexión, estés donde estés, en cualquier lugar y situación, sin ningún tipo de problema. Tenemos que aprovechar para utilizar estos potentísimos proyectos, para utilizarlos como elementos tractores y que se fijen en nuestra tierra, que es idónea por su posición para todo ello. Precisamente esa era mi última pregunta. Sabemos que la idoneidad también está fundamentada en esas condiciones de la Zona Especial Canaria, de la zona SEC, pero la posición de Canarias, su climatología, la posición dentro del globo terráqueo, ¿hace también que este lugar sea ideal para la instalación de esas infraestructuras? Absolutamente. Mira, un pequeño ejemplo. En la estación de Maspalomas también está instalada están instaladas antenas de la Agencia Espacial Japonesa. Por tanto, perfecto. Ahora ya tenemos la Agencia Espacial Española. Bueno, pues Canarias puede ser la sede operativa de la Agencia Espacial Española. Creemos en el clúster que sí. A partir de aquí hay que lucharlo, hay que trabajarlo y hay que atraer todo tipo de proyectos, porque eso significa diversificación económica y puestos de trabajo de altísima cualificación. José Luis García, cuando eso ocurra queremos ahí la primera entrevista aquí en Atlántico Noticias para contar esa buena noticia, ¿de acuerdo? Será un placer. Gracias, buen día. Y hablamos ahora de la tierra, de aquí, del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que ha dejado una decena de tubos volcánicos. En algunos puntos la temperatura puede llegar a alcanzar los 300 grados. Un equipo de Televisión Canaria, bien pertrechado, eso sí, se ha entrado en esta última joya geológica de Canarias. Hasta dentro de 3 años no se podrá acceder a la mayoría de los tubos volcánicos resultantes de la erupción del volcán Palmero del 2021. Hoy por hoy tan solo se puede a este, debido a su rápido enfriamiento por el aire que circula en su interior.
Este es el mejor laboratorio subterráneo que tenemos ahora mismo en La Palma para aprender cómo se enfría la colada. En este caso lo que tenemos es un tubo volcánico por el que circula aire a muchísima velocidad. Esto hace que por una pequeña ventana que tiene este tubo, en lugar de estar saliendo el aire caliente que está dentro de este tubo, esté aspirando aire desde el exterior. Eso nos permite llegar muy cerca y colocar una sonda y poder medir dentro del tubo, que se encuentra en torno a 200 grados. Usando unos taladros como estos se hacen sondeos de temperatura por todo el tubo, pero es quizás el color de las paredes lo más llamativo en el interior de estas coladas lávicas. Aunque no es extraño encontrar colores rojos en los tubos volcánicos, el tono tan brillante que tenemos aquí es lo que es una característica, no te voy a decir única, pero sí que es la primera vez que lo podemos observar con tantísima calidad aquí en la isla de La Palma. Es un tipo particular de oxidación de la cobertura superficial del tubo, de hecho solamente es rojo en un espesor de menos de 1 milímetro en la superficie. La roca que vemos aquí debajo es negra, es un basalto, y tiene que ver con ese tubo paralelo más caliente que hemos medido, que en algún momento metió vapor de agua dentro de este tubo y provocó la oxidación de las paredes. Por el momento se han podido investigar 60 metros de recorrido sin dañar ni el interior ni el exterior del tubo volcánico. Aún habrá que esperar un poco más para conocer el resto, y es que a partir de aquí la colada continúa muy caliente, registrándose datos de hasta 500 grados a solo 2 metros bajo tierra. Y seguimos hablando de volcanes, pero en otra isla, en este caso una más al norte, también volcánica, Islandia. ¿Cómo sigue ese proceso eruptivo? Emilia González, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Pues mira, en Islandia, según la institución responsable, en las últimas horas no ha habido grandes cambios en la situación. De momento no hay erupción, pero lo que sí hay, y muchas, son huellas visibles de cómo se está abriendo la tierra en el pueblo pesquero de Grindavik. Desde el 24 de octubre la tierra no ha dejado de temblar al suroeste de la isla. Se producen del orden de 1000 sismos al día, y este fin de semana además con una deformación de terreno de hasta 120 centímetros, algo inédito en tan poco tiempo según los expertos. Llama la atención la magnitud de los mismos, algunos de 5,2. Muchos se localizan o se localizaban ayer en el mar. Hoy la deformación parece haber remitido y los sismos se han ido reduciendo. La fisura que se ha identificado también coincide con una de 1957 del suroeste a noreste. No hay que olvidar que este es un país con más de 200 volcanes activos. Las primeras investigaciones hablan ahora de la formación de un dique magmático de unos 15 kilómetros de largo, que como saben, no saben dónde emergerá, pero todo apunta a que puede ser en algún punto de esa grieta. Los expertos relacionan este evento con el del cercano volcán Fagradalsfjall, que lleva acelerando su actividad desde 2021 y cuya última erupción fue en verano. De momento pues continúa el estado de emergencia. Y estas imágenes que ven son precisamente imágenes de ese lugar, de la península de Reykjanes. Justo al fondo se ve ese pueblito pesquero de más de 3.400 personas que ahora mismo está evacuado, están en estado de emergencia, de Grindavik, y están vigilando qué sucede en esa zona, porque, como acabamos de comentarles, no se sabe exactamente dónde va a emerger ese magma que poco a poco ha ido ascendiendo desde las profundidades de la Tierra. Lo que sí se sabe es que los movimientos sísmicos continúan y que podría darse en cualquier punto, tanto en el mar como en la costa, aunque también es verdad que muchos científicos apuntan a que, saben ustedes que Islandia es el único lugar del mundo donde se ve una dorsal oceánica en superficie, y a lo largo de esa grieta pues cabe la posibilidad de que pueda ascender ese magma formando una erupción que en principio parece que sería una erupción fisural con varios conos volcánicos a lo largo. Bueno, pues estaremos pendientes de Islandia y vemos perfectamente monitorizado en todo momento, así que cualquier erupción la veremos, si es en el mar o si es en tierra. Bueno, y volvemos a Canarias, otro archipiélago también volcánico, pero aquí volvemos, Emilia, a hablar del calor. ¿Esto va a seguir así? Pues sí, Antonio, vamos a seguir con calor y menudo noviembre estamos teniendo, la verdad. Durante las últimas horas se han rebasado temperaturas de más de 32 grados en muchos puntos de las islas y nos tememos que así vamos a continuar por lo menos hasta el jueves, y después un pequeño repunte descenderá y volverá a subir hasta el día 22, que es lo que tenemos mirado. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite porque hoy la novedad en la imagen de satélite la traen las nubes altas, sin mayores consecuencias realmente, porque se confunden además con la calima entrando por las islas occidentales, se van a
aire extendiendo hacia las orientales, muy limpio, bueno, muy limpio de nubes, pero no de polvo en suspensión, porque hoy sigue la calima, sobre todo en Fuerteventura, en Lanzarote, en el sur de Gran Canaria y también en el sur de Tenerife. Decíamos con temperaturas de más de 30 grados en muchos puntos del interior, de 34 grados, por ejemplo, en el sureste de la isla de Fuerteventura o en algunos puntos de la isla de Gran Canaria, llegando ya a los 30 grados, 28, 29 grados incluso en Valle Gran Rey, en La Gomera. Son temperaturas que se van a mantener así. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa masa de aire cálido y seco procedente del continente africano, que lo vamos a ver en el modelo de previsión, que va a seguir así durante los próximos días. Ahí la tienen, inyectando ese aire cálido del este-sureste hasta mañana por la noche. El jueves parece que entra un ligero nordeste, eso quiere decir un ligero viento alisio que podría limpiar ligeramente también la calima del ambiente y refrescar las temperaturas, pero muy poco, porque luego en cuanto llegue el fin de semana y de cara a la próxima semana volverán a subir esas temperaturas. Tenemos ese anticiclón, ahora sí, con ese núcleo centrado en Madeira. ¿Y esto en qué se va a traducir mañana? Pues que las temperaturas mañana van a subir. Esta tarde suben en las islas orientales y mañana, como están viendo en la imagen, van a subir en las islas occidentales. ¿Y cómo lo identifican? Pues con esos tonos más rojos y más rosados, incluso por ejemplo en el nordeste de la isla de Tenerife, hasta entre 6 y 8 grados, ojo, entre 6 y 8 grados más. ¿Y por qué en esa zona? Pues porque el viento del sureste atraviesa la dorsal y se acelera, incrementando la temperatura tanto ahí como en el valle del Golfo, en la isla de El Hierro. Por eso las temperaturas ahí van a ser de 4 a 5, a 6, a 7, incluso 7 y 8 grados mayor que hoy. Así que la previsión para mañana pues no va a estar marcada por la nubosidad, desde luego que no, va a estar el cielo bastante despejado, pero sí va a llegar la calima, que mañana estará más presente en las islas occidentales, con temperaturas, como decimos, por encima de esos 30 grados, incluso llegando a 32, y con un viento del nordeste o componente este moderado en las islas occidentales y del nordeste ya en las islas orientales. Situación marítima sin novedad, con mar de fondo del noroeste y olas de hasta 2 metros. Así que sí, sigue el calor, Antonio, y no nos vamos a librar de él por lo menos hasta el día 20. Yo me aferro solo a ese momento, ese jueves que dijiste que volvía el viento alisio, aunque sea por pocos minutos. Un par de horas. Para aprovecharlo. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, y siempre fue un momento para volver a disfrutar de uno de los grandes artistas de todos los tiempos, y con él nos vamos a despedir hoy. Excusa, hoy, 14 de noviembre, se cumplen 32 años desde el lanzamiento de este videoclip. Bueno, ahora parece un poco viejuno, pero el videoclip de Black or White fue pionero en aquel 1991 por muchas razones. Se lanzó de forma simultánea en 27 países. Contó con efectos especiales y visuales novedosos, como este que están viendo, el morphing, que permitía ese efecto de transitar entre cara y cara sin que se notase. Algo que a lo que ahora quizás estemos más acostumbrados, pero en aquella época era sorprendente. Y algo que le venía muy bien al mensaje de este single, a favor de la igualdad entre razas. Además contó, como están viendo ahí, con la estrella de aquella época, de 1991. En 1990 se había lanzado la película Solo en casa con Macaulay Culkin. Bueno, con Michael Jackson lo dejamos por hoy. Ya saben que volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias con la investidura previsible de Pedro Sánchez aquí en directo. Hasta mañana.